Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Conversaciones en Movimiento. Y hoy, como se los prometí, voy a hablar sobre las parejas. Y no voy a hablar sobre la pareja de amigos, un par de carros, un par de casas, un par de tortas. Voy a hablar en particular no de un par, sino de una pareja, que es una relación íntima que se tiene con alguien muy especial y que tiene tres dimensiones importantes que quiero cubrir en este primer episodio, donde voy a concentrarme en por qué nos es tan importante en algún momento de la vida tener o experimentar una relación de pareja. ¿Y qué pasa cuando uno, por alguna razón u otra, no tiene o no cuenta con esa oportunidad de establecer una relación de pareja? De nuevo, estoy hablando de una pareja íntima, no estoy hablando de una amistad, no estoy hablando de una relación con un vecino, con un compañero de trabajo. Estoy hablando donde en el fondo hay afectos, hay sexualidad, hay intercambio de proyectos, ilusiones, sentimientos profundos de afecto, de empatía, de ayuda mutua entre ambos participantes de la relación de pareja. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante que los seres humanos tengan una pareja? O varias, pero en algún momento tengan al menos una relación de pareja. Es importante por tres razones. La primera es biológica, porque dentro de las muchas cosas que nosotros somos y representamos es que nosotros somos una especie animal. Y como todas las especies vivas tienen un mandato genético que es la reproducción. En otras palabras, la sobrevivencia, la subsistencia de una especie depende esencialmente de que los miembros de esa especie se reproduzcan. Y siendo que nosotros somos una especie de reproducción sexuada, porque hay especies que se reproducen asexualmente, pero nosotros somos de reproducción sexual, o sea, necesitamos la conjunción de un individuo masculino y un individuo femenino para que se produzca la mezcla suficiente para generar un nuevo individuo. De esa manera, pues, tenemos un mandato biológico que existe en mayor o menor grado sobre cada individuo por tener descendencia. O sea que tenemos un mandato biológico de reproducirnos. La segunda dimensión es emocional. Somos seres sociales, somos seres cuya subsistencia depende de nuestras relaciones interpersonales, y ninguna de esas relaciones interpersonales es más importante para la supervivencia que la pareja. Porque a pesar de que uno pueda estar rodeado de muchos otros seres con los cuales compartir cosas, es indudable que con alguno de esas personas uno va a tener que tener algún grado de intimidad para poder realmente canalizar esos aspectos psicológicos, mentales, emocionales que tienen que ver pues con la necesidad de compartir la vida con alguien, de compartir las emociones. ¿Qué es la vida? Bueno, las emociones, las experiencias, las tristezas, los triunfos, los éxitos, los momentos felices, los momentos difíciles, etc. Entonces todos de una u otra manera tenemos esas necesidades, y esa es la segunda razón por la cual se nos hace imperativo en algún momento de nuestra vida la necesidad de tener una pareja. La tercera dimensión es la social. El mundo está de una u otra manera constituido, la civilización se construyó a partir de la unidad básica que es la familia. Tenemos la necesidad de formar familia.
tenemos la necesidad de formar parte de una familia. En ese sentido, pues, es importante que contemplemos que también tenemos un mandato, que dentro de lo que es la civilización hay una serie de rituales como el matrimonio, hay una serie de leyes que incentivan, que estimulan la convivencia en forma de relaciones de pareja, bien sea bendecidas por una religión en particular o bien sea certificadas por una autoridad legal, pero en todo caso también hay una relativa presión social porque nos asociemos y vivamos en pareja. ¿Qué nos dice la realidad de la historia? Bueno, independientemente de la visión teológica que usted tenga a partir de la Biblia, de Adán y Eva, de la creación, etc., hay una realidad, pues, y es que no llegamos a poblar el mundo, no llegamos a tener casi 8.000 millones de seres humanos simplemente porque por accidente, ¿no? Eso es producto de la inmensa necesidad de procrear, de distribuirse por todo el planeta, de buscar nuevas oportunidades y de crear familias y apoyar esas familias, tener hijos. Y tener hijos en una etapa de la vida interesante, los hijos se tenían precisamente para aumentar la probabilidad de sobrevivencia. La mortalidad perinatal, la que acontece durante el embarazo y después del embarazo en los primeros meses, era tan alta que la única manera de que una población sobreviviera era teniendo muchísimos hijos, porque probablemente la mitad se iba a morir. O sea que para que hubiese una población crítica que llegara a la adolescencia, a la pubertad, para que esos niños pudieran engendrar nuevos niños, se necesitaba tener una enorme cantidad de personas en relaciones de pareja que permitieran un alto nivel de natalidad. Eso obró por vía de la selección natural, a que nosotros todos somos descendientes de mujeres y de hombres muy fértiles, porque solo los fértiles tenían hijos. Los que no eran muy fértiles no pudieron nunca engendrar hijos sanos, y eso hizo que sus genes o su pool genético, sus combinaciones genéticas se quedaran en el olvido y no se desarrollaran. O sea que la mayoría de la gente que pudo desarrollarse fue gente que tenía las 3 características biológicas que voy a referenciar ahora. La primera, eran muy fértiles y muy fuertes, muy sanos. Eso lo podemos inferir por la biología evolutiva. Solo la gente sana y fértil podía tener hijos, crecer lo suficiente para que esos hijos a su vez tuvieran hijos. Segundo, funcionaron en parejas, al menos en parejas y en pequeños grupos de apoyo. ¿Por qué? Porque si la pareja no hubiera sido duradera, si simplemente la relación entre un hombre y una mujer hubiera sido transitoria, no hubiera habido posibilidad de que el niño sobreviviera mucho. Porque para una mujer, tener un embarazo, tener un hijo y alimentarlo sin la ayuda de un hombre o de una comunidad es extremadamente difícil. Entonces, de allí debemos inferir que todos nuestros ancestros surgieron de una relación de pareja por lo menos lo suficientemente estable durante los primeros años para que mamá no estuviera sola y para que hubiese un padre procreador y protector que buscara la comida y ofreciera protección a la mujer de sus hijos. Pero hay otro elemento interesante en esta parte antropológica a la que me estoy refiriendo, y tiene que ver con el hecho
de que se estima que la mortalidad masculina en nuestros ancestros nómadas, cuando todavía no había aparecido la agricultura y no habíamos formado pueblos ni nos quedábamos en un mismo sitio, sino que andábamos del timbo al tambo, como dicen, buscando alimentos, buscando agua, buscando un mejor clima, buscando protección de los animales salvajes. En esos momentos en que andábamos de un lado al otro, eran grupos bastante pequeños, grupos de 60, 70 personas. Eso dicen los antropólogos. Esa era la unidad básica de la manada en ese momento, ¿no? 60, 70 personas. Mover más gente era más complicado. Mover menos gente era insuficiente. Ellos estiman que un número de personas de 70 a 100 personas da la suficiente protección de grupo para que haya una tasa de natalidad sustentable. ¿Qué es una tasa de natalidad sustentable? Bueno, que si pensamos que empezamos con un 50% de mujeres y 50% de hombres en ese grupo de 100, y con una mortalidad masculina muy alta, producto de que el hombre era el que salía a enfrentarse en general. No estoy diciendo todo el tiempo, me imagino que habría mujeres que por necesidad y por deseo saldrían a cazar junto con los hombres, pero si seguimos la lógica de muchas otras manadas, donde o los que cazan son los machos o los que cazan son las hembras, hay razones para pensar que siempre ha habido en el mundo de la defensa una cierta división del trabajo que ha dado un predominio al masculino para la defensa de la manada, de la tribu, del grupo. Es por eso que los ejércitos a través de la historia han sido llenos de hombres y no de mujeres. No porque ellas sean menos incompetentes, sino porque de alguna manera está implícito que a la hora de sacrificar a alguien es preferible sacrificar a un hombre que sacrificar un vientre femenino. Y no por razones de debilidad, sino por la importancia que tiene un vientre para la supervivencia de la especie, ¿no? Entonces eso hizo pues que el número de personas masculinas que perdían la vida tempranamente era muy alto, dejando muchas mujeres sin mayor oportunidad de procrear, a menos que hubiese una gran transición de pareja. En otras palabras, el mismo hombre embarazaba a varias mujeres durante su vida, de alguna manera de producir suficientes niños para mantener la continuidad de ese grupo étnico, de esa manada. Con el descubrimiento de la agricultura, cuando estos nómadas se dieron cuenta de que podían sembrar semillas y obtener comida todo el año, o por lo menos en ciertas temporadas del año, y que ya no tenían que estar moviéndose constantemente para poder mantenerse vivos, sino que podían quedarse en un buen sitio, donde hubiese un buen terreno, donde hubiese alimento, donde hubiese agua, y podían construir ahí sus casas en forma permanente, nos hicimos sedentarios. Y ahí a partir de ese momento empezamos a crear, esas manadas empezaron a crear sus propios hogares, sus propios núcleos familiares, sus propias viviendas, y se formaron los primeros pueblos. Y ahí pasa algo interesante, y es que se consolida aún más el concepto de familia. ¿Por qué se consolida el concepto de familia cuando nos quedamos asentados en una aldea? Bueno, lo primero es que al haber más disponibilidad de alimentos es necesario salir menos a cazar, porque la agricultura nos ofrecía los suficientes alimentos para vivir sin tener que estarnos exponiendo al peligro de la cacería. De esa manera, pues, la mortalidad masculina descendió y se hizo más posible tener más hijos. Había más alimento para alimentar más niños, y de esa manera, pues, con la construcción de la casa se formalizó un poco la creación de lo que hoy llamamos el hogar físico, ¿verdad? El hogar físico es ese sitio geográfico donde vive una familia, padre, madre y los hijos, y la familia adicional extra, ¿no?, que quede por ahí. Y ahí empezamos ya entonces a reconocer la importancia de la familia, de una relación estable. Sin embargo, es importante entender que aun cuando esa figura
celebrada por las diferentes religiones, la Santa Familia, la figura de la familia como algo importante de sostener y de promover, tenemos todavía los rasgos típicos de la promiscuidad de los nómadas. El hecho de que por miles de años antes de que empezáramos a cultivar, la agricultura no tiene más de 100.000 años, o 70, 80.000 años, ¿no? Pero nosotros tenemos muchos más años en el planeta que 80.000. Probablemente tengamos unos 600.000 años. Y entonces es de asumir que mucho del proceso evolutivo de lo que es el desarrollo genético de la sexualidad, del apetito sexual, de la predilección por el sexo opuesto o por el mismo sexo, tiene un componente de desarrollo mucho más primitivo que eso. Lo cual, a mi juicio, pues creó parte de lo que hoy vemos como, a partir de la experiencia social, religiosa y hasta económica de formar una pareja estable, hay todavía tanta infidelidad, por decirlo de esa manera, en la cual hay conflictos de pareja precisamente por la tendencia de uno o de varios elementos, tanto masculinos como femeninos, de extralimitarse en la esfera sexual, no a una sola pareja como la monogamia, sino la poligamia, es decir, a tener varias parejas, o seriadas o consecuencialmente o simultáneamente. Cualquiera de las dos formas, los sexólogos y los antropólogos de hoy insisten pues que esa tendencia es dual, que el hombre no es totalmente monógamo ni totalmente promiscuo, polígamo, sino que el hombre oscila entre un extremo y otro en función de la edad, de su circunstancia y de la disponibilidad de relaciones de pareja, las normas sociales y las normas religiosas. O sea que son una serie de aspectos que hacen más o menos probable que usted sea monógamo o sea polígamo. ¿Por qué empiezo a mencionar estos términos? Porque de todos los problemas actuales que tiene la conformación de relaciones de pareja, la sexualidad y la exclusiva sexualidad es uno de los más notables a la hora de escoger pareja. Representa no la primera causa de conflictos de pareja, pero sí la segunda o la tercera, y son los celos y la infidelidad. Entonces la infidelidad y los celos son realmente una de las principales razones por las cuales las parejas terminan su relación. No es la única, hay muchos otros factores, pero esa es una importante, dependiendo de la edad y dependiendo de la ubicación geográfica, ¿no? De las religiones y la parte cultural. De tal manera que por eso es que culturalmente entonces tenemos la necesidad de formar pareja, pero genéticamente tenemos la inclinación a tener múltiples parejas. Eso es un hecho real. Por más que las religiones y las normas sociales han tratado de controlar ese instinto natural de muchas personas, donde pareciera que nadie escapa a eso, es una realidad. Pero vamos entonces ahora a la parte de salud. Es muy saludable, dicen las estadísticas, tener pareja. Las compañías de seguro que aseguran vida y que aseguran salud prefieren gente emparejada. Si usted está casado o tiene una relación de pareja estable, su seguro de salud es más accesible. Y la razón es muy sencilla. Usted tiene menos problemas de salud asociados al estilo de vida de las personas en una relación estable de pareja. Hay menos depresión, hay menos conflictos emocionales, menos traumas existenciales, la gente es más productiva, la gente ahorra más, la gente planea más, la necesidad de tener hijos crea mayor responsabilidad social, mayor responsabilidad financiera. Usted quiere que sus hijos disfruten de la misma calidad de vida, por lo tanto usted tiene un incentivo tremendo para mejorarse usted, para mejorar a su pareja y para mejorar su condición
financiera y hasta su salud. Usted va más al médico si usted está en una relación de pareja que si usted vive solo o le gusta estar solo o le gusta estar saliendo de un lado para otro. Aquí cuando digo las personas que no tienen pareja, no me estoy refiriendo a que no tienen actividad sexual o a que no tienen alguna persona con la cual tener intimidad. Me estoy refiriendo a las que no tienen una pareja estable, entendiendo por estabilidad una pareja con la cual se comparte más que el sexo. De hecho, solamente el compartir sexo no se transforma en una pareja. Si usted sale una noche y se acuesta con alguien, esa no es su pareja, esa fue su pareja sexual esa noche, pero eso es como si usted hubiera ido a jugar tenis esa noche. Esa fue su pareja de tenis, más nada. Ya cuando uno habla de la relación de pareja, es una pareja con la cual usted ha hecho un contrato verbal o escrito, si quiere escribirlo. Ha hecho un compromiso de llevar una convivencia junta. Y es la convivencia, así como la intimidad, la que va a determinar realmente si una persona en su vida ha ocupado la relación de pareja. Entonces, creo haber establecido las razones biológicas, emocionales o mentales y sociales por las cuales es conveniente tener pareja. Y las razones por las cuales es inconveniente no tenerla, bueno, ya se las podrán imaginar, ¿no? Hay una mayor tendencia a descuidar la salud, hay un mayor abuso de drogas, de alcohol, de marihuana, de vida arriesgosa. La gente toma riesgos financieros, se endeuda más, la gente es poco cuidadosa. En parte porque al no tener una pareja, uno de los factores de lo cual carece la gente sin pareja es de un factor de control. O sea, uno tiene que autocontrolarse porque uno tiene una pareja que le dice, chico, tienes que bajar de peso porque estás muy gordo. O chico, tienes que gastar menos porque estamos gastando mucho. O mira, vale, a mí no me parece que deberías aceptar ese trabajo porque creo que te puede traer problemas. Ese tipo de facilitación de la toma de decisiones teniendo a alguien que también esté involucrado contigo en un proyecto de vida, eso tiene enormes ventajas. La gente que no tiene relaciones estables, no tiene compromiso, pues carece de ese factor regulador que significa una persona que está metida en el proyecto contigo de vida. Es como una sociedad de dos socios funciona mejor que una sociedad de un solo socio, sobre todo cuando ese socio puede tener días buenos y días malos, o días en los cuales se le ocurren cosas que no se le deben haber ocurrido y no tiene a nadie que le diga, no creo que deberías hacer eso. Entonces todo eso consolida la necesidad de buscar pareja, de tenerla. Y aquí viene entonces, una vez establecida esa necesidad, que no es caprichosa, como les dije, pero ¿qué pareja? ¿Qué tipo de pareja debo yo escoger? Y curiosamente, esa es una de las más importantes decisiones que usted va a tomar en la vida, es a quién va a escoger usted para que sea su pareja. Porque si esa pareja que usted escoge no termina siendo la apropiada o el apropiado, usted va a tener enormes problemas. Ahí sí es verdad que la relación de pareja va a dejar de tener todos los beneficios que he mencionado para tener todos los problemas inimaginables que le puede traer una persona que vive con usted, que se ha transformado en su enemigo, en su principal saboteador o en una persona que quiere realmente hacerle mal. Por eso es que es importantísimo entonces que usted se conozca muy bien para poder empezar a optar por buscar una pareja. Mientras usted no se conozca bien, va a ser difícil que usted escoja bien, porque usted va a coger en función de quién es usted. ¿Cuándo empieza la naturaleza biológicamente a empujarnos hacia buscar pareja? Bueno, todo lo hemos vivido. Después de la pubertad, a los 12, 13, 14, 15 años, ya uno deja de tener interés en los amiguitos o en las amiguitas de uno y empieza a ver el sexo opuesto. Y ya lo ves diferente. Ya las muchachitas que te fastidiaban jugando antes, ahora te llaman mucho la atención.
ya no quieres jugar con las otras amiguitas, quieres jugar con los muchachitos, porque te llama más la atención. Eso es biología pura. Ese es el despertar hormonal de los seres humanos, como en cualquier otra especie. Pero esta es la etapa en que todavía los padres juegan una gran influencia en uno, porque los padres saben los riesgos de que un niño en ese momento, un púbero, un adolescente, que adolece de ciertos elementos de juicio, entre otros, no conocerse muy bien él mismo, ni saber qué es lo que quiere hacer en la vida, pueda de alguna u otra manera establecer una relación de pareja que le traiga inconvenientes. La más frecuente es el embarazo prematuro, es decir, que un niño en el afán de sentirse hombre y una niña en el afán de sentirse mujer, procreen un niño, queda embarazada y a partir de ese momento se crea un vínculo biológico y un vínculo legal en muchos casos que transforma para siempre la vida de esos dos niños. Por eso es que los padres le tienen tanto miedo, ¿verdad?, en esa etapa de adolescencia, a que los niños experimenten sexualmente. Aunque tienen los instintos, la sociedad trata de controlarlos para que le den un poquito de tiempo al sistema nervioso de madurar, de entender que esos estímulos sexuales pueden traer consecuencias más adelante que va a arruinar un poco el disfrute de la vida, ya que los va a lanzar a una cadena de responsabilidades para las cuales no están preparados. Entonces eso pasa durante la adolescencia. Sin embargo, ya para los 18, 20 años, que es usualmente la edad en que muchas sociedades consideran que ya la persona es un adulto y puede tomar sus propias decisiones y por lo tanto es responsable de sus actos y es imputable, como diría algún abogado amigo mío, ya a partir de esa edad son imputables. Bueno, ya a partir de ese momento muchos pues empiezan el proceso de acercamiento a parejas del sexo opuesto o del mismo sexo. Ahora que entendemos mejor la homosexualidad y la transexualidad, entendemos que no todo el mundo se rige por el patrón más común, sino que hay una minoría de la población que tiene un comportamiento sexual normal, pero diferente al tradicional al comportamiento heterosexual, y que tienen un comportamiento más bien homosexual, es decir, la misma atracción, pero hacia el mismo sexo, ¿no? Y hay una población todavía aún menor que tiene otra variante de la sexualidad, que es el problema de la transexualidad, es decir, de tener un cuerpo masculino con atracciones masculinas, pero con una mentalidad femenina, es decir, una necesidad de ser mujer, ¿no? Lo cual ha hecho que ahora con la medicina moderna se pueda materializar la conversión de un hombre en una mujer funcional y socialmente hombre, y lo contrario. Pero ese no es el tema de hoy. Vamos a concentrarnos en las parejas. Entonces, en el pasado, en virtud de que la expectativa de vida no era muy prolongada, la vida era de 40, 50 años, era lo más que la mayoría de las personas vivía. Eso no significa que no había ancianos, pero los que llegaban a los 70, 80 años eran una verdadera minoría. La gran cantidad de las personas morían en la década de los 40 y los 50. Eso hacía que las sociedades, las familias, las familias, como diríamos, legalmente constituidas, tuvieran una necesidad de formalizar la descendencia, y de ahí viene la invención o la consagración de lo que es el matrimonio, la parte legal o religiosa que configura una familia, que dice que una mujer es la pareja de otro hombre y viceversa, que los hijos a partir de esa relación son parte de la familia, son sus verdaderos hijos naturales, y que los intereses y los bienes de ambas familias pues se juntan o se complementan para mejorar la calidad de vida de los descendientes de esas dos familias que se unen, ¿no? O sea que a partir de la historia
El matrimonio no fue realmente la consagración del amor, ni la búsqueda de pareja. Fue un acuerdo económico, social que se hacía para crear una nueva familia con intereses de dos familias, las dos familias interesadas, pues. Y entonces cada familia buscaba la pareja de sus hijos dentro de las mejores opciones, de las más convenientes, bien sea por virtud del apellido, del abolengo, del dinero, de la educación, etc., ¿no? Entonces, toda persona que tenía una hija quería casarla con un joven que tuviera una serie de virtudes, entre los cuales el hecho de que la hija estuviera o no enamorada del muchacho era irrelevante, porque el matrimonio era simplemente un acto de conveniencia familiar social, no tenía nada que ver, y hasta económico y militar, porque fueron muchas las casas reales que se casaron para unir esfuerzos en una guerra o esfuerzos económicos. Entonces, si las familias reales funcionaban así, no tenían por qué las familias normales del pueblo en general funcionar diferentes, ¿no? En algunas culturas los ancianos se reunían, veían los diferentes niños del pueblo y ahí empezaban desde temprana edad a vincular a un niño con una niña para que fueran esposos cuando crecieran, ¿no? Los niños se casaban muy tempranamente. Hoy vemos como una atrocidad el hecho de que una niña de 12, 14 años se casara, pero hace no muchos años la mayoría de los matrimonios acontecían a esa edad. Y acontecían con muchachos más o menos de la misma edad o muchachos mucho mayores o incluso hombres mayores. No había mayor preocupación por la parte emocional o sentimental de la niña de 14 años o de 12 años. El interés era en la unión de las dos familias, la conveniencia de la formalización legal de dos familias, dos fortunas, dos relaciones, dos influencias, ¿no? Y como se sabía que eso no iba a durar mucho, en el sentido de que probablemente la mujer iba a morir en el embarazo o de parto, era importante que la mujer fuera joven, fuerte, porque si la mujer esperaba mucho para tener hijos, lo más probable es que o no llegara viva a concebir o no pudiera soportar el parto natural, que ya era extremadamente laborioso y cruento. De tal manera de que la mayoría de la gente que quería tener descendencia quería que lo tuviera una mujer fresca, nueva. Nueva no, joven, perdón. En cuanto menstruaban, la preparaban y básicamente la lanzaban a la búsqueda de un apropiado candidato que la embarazara. Ese era el objetivo. La mujer era vista como eso, como una procreadora y mantenedora del hogar y de la familia, de la cultura y de la educación de la familia, pero era realmente un patriarcado, ¿no? De allí, de esa configuración de la familia por vínculos religiosos y legales, comienza el castigo o la penalización de la infidelidad, porque en ese momento, pues, se consideraba una violación a la ley divina, a la ley religiosa y a la ley civil, el que un hombre tuviera relaciones con una mujer que no fuera de él. Y mucho peor que una mujer tuviera relaciones con un hombre que no era su esposo. La Biblia está llena de pasajes describiendo actos horribles que se le podían hacer a una mujer adúltera, como se le dice, ¿no? El hombre adulto le iba un poco mejor, pero las sociedades condenaban ese tipo de comportamientos, pues porque consideraban que la promiscuidad lo que hacía era traer enfermedades, desbarataba la tela social, creaba una cantidad de niños sin una clara identificación de sus procreadores y estaba asociado, pues, a lo peor de los valores sociales de cada etapa. Pero el instinto estaba allí. El instinto estaba allí tanto que, a pesar de la educación y de todas esas presiones sociales y castigos sociales y religiosos, la gente seguía cometiendo adulterio, la gente seguía cometiendo infidelidades. ¿Por qué?
Bueno, creo que la mayoría de los biólogos y los sexólogos dicen instintos que están codificados en nuestros genes, que hacen que ciertas personas tengan una mayor proclividad a la búsqueda de experiencias sexuales diferentes, mientras otros no las tienen. Pueden mantener una misma sexualidad con una persona por muchos años y no parece crearles ninguna molestia. Y esto no debe de extrañarnos porque esto pasa con casi todo. Hay gente que puede comer casi todos los días lo mismo y hay gente que necesita una enorme variedad culinaria para poder sentirse vivo. Si usted lo castiga dándole todos los días la misma comida, la persona se deprime, la persona se siente incompleta. Hay personas que pueden perfectamente pasar años en la misma zona geográfica, que no viajan, que no sienten necesidad de viajar, de salir de su casa, de su pueblo o de su estado. Y hay gente que no para. Hay gente que si no sale a buscar novedades físicas, culturales, geográficas, no se considera muerto, ¿no? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está esa información? En nuestros genes. Que hay un elemento cultural, indiscutiblemente. Que hay una epigenética que controla eso, sí. Pero las investigaciones realizadas en gemelos demuestran que el componente genético sigue presente allí, aunque los niños hayan sido separados al nacimiento y los hayan hecho crecer en diferentes hogares, en diferentes países, con diferentes idiomas. O sea que sí hay un elemento cultural que modula lo genético, pero lo genético es demasiado prevalente. Entonces podríamos decir que hay gente genéticamente promiscua, hay gente genéticamente muy cautelosa, muy temorosa, muy conservadora, hay gente muy liberal, hay gente que le encanta la relación social, hay gente que prefiere no exponerse o simplemente llevar una vida reducida a un mínimo número de personas. Ambos casos son perfectamente normales, son simplemente variedades de la entidad humana. Entonces, ante esta enorme variedad de seres humanos, ¿cómo hace uno para conseguir una buena pareja? Bueno, hay gente muy sortaria, aunque muchos debaten si esto es realmente suerte. Porque la carpa de las relaciones humanas se divide en dos grupos. Los que consideran que haber vivido o vivir toda una vida con una misma pareja es un total pérdida de la vida, que eso no es vida. Pasar toda una vida escuchando la misma voz, teniendo sexo con la misma persona, teniendo proyectos juntos, constantes, retroalimentándose unos con otros, eso es una pérdida. Sin embargo, las personas que se sienten felices así, lo ven como un enorme éxito, como una gran suerte el haber encontrado la pareja ideal. Por supuesto, las culturas, las religiones y las políticas de control social estimulan la familia monógama. ¿Por qué? Porque es más fácilmente manejable desde un punto de vista económico y social. Tiene ventajas económicas, como ya las describí antes, mayor responsabilidad social, mayor predictibilidad. Cuando uno encuentra a alguien en la vida, uno sabe que esa persona tiene un padre y un hijo, tiene un padre y una madre, que esos padres tienen una ubicación geográfica, que se le puede atribuir responsabilidades a esos padres. Todo eso es producto de la estabilidad de la familia. Cuando se tiene una sociedad, como la describe la Biblia, de Sodoma y Gomorra, donde todo el mundo se acuesta con todo el mundo, donde la paternidad es muy difícil de identificar, porque la mujer ha tenido relaciones con múltiples hombres en su etapa fértil, pues hay una mayor tendencia al caos y al fracaso social y a la violencia social, por las razones instintivas que antes mencioné, de los celos y de la necesidad que tiene el ser humano de posesión de la persona que ama. Cuando uno ama mucho algo, uno quiere poseerlo y que no se aleje, que no se vaya,
no perderlo. Si usted ama su casa, usted no quiere perder su casa. Si usted ama su carro, no quiere perder su carro. Y uso esos ejemplos no porque usted ama su carro ni ama su casa, sino porque usualmente la gente lo usa coloquialmente, pero en realidad cuando uno ama a una persona, uno no quiere perder a esa persona. Uno ama a su hijo, uno ama a sus padres, uno ama a las personas que uno ama y uno no quiere perder a esas personas. O sea que es enteramente entendible los celos, porque los celos significan el dolor que representa una pérdida de alguien que uno quería tener a su lado y que ahora no va a poder tener porque esa persona tomó otra decisión. Entonces siempre ha habido pues una gran penalización a la promiscuidad, a la pérdida de la unidad familiar, pero está allí, la vemos a diario, escándalos en familias, como dice, eso pasa hasta en las mejores familias, lo cual nos revela de que todavía sus instintos de cuando nosotros éramos un poquito más salvajes están todavía presentes allí. No han cambiado en muchos aspectos. Emocionalmente, sobre todo emocional y sexualmente, seguimos siendo bastante primitivos. Y eso lo demuestran las guerras, ¿no? Cuando ustedes piensan que hoy hemos evolucionado mucho, cuando uno ve el salvajismo de una guerra, uno dice, pero bueno, ¿y entonces dónde quedó la humanidad? No, la humanidad se pierde en una guerra. Sale el animal que tenemos adentro. Y no solamente en las guerras, pues en muchas sociedades caóticas donde hay mucho estrés, donde hay mucha agresión a los integrantes de esa sociedad, la gente reacciona ante la agresión del entorno físico o a la agresión del entorno humano, pues agrediendo de vuelta. Y entonces es la razón por la cual una mujer que se siente agredida por el esposo va y le monta los cachos. O un hombre que no está feliz, que no está siendo satisfecho con la relación que tiene con su pareja, va y le monta los cachos a la mujer, ¿no? Aunque esa no es la única razón, hay muchas variantes y las iremos describiendo en otros programas. ¿Qué otra cosa quería comentarles en relación con este primer episodio? Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y quién es este señor para estar hablando de eso? ¿Qué autoridad tiene para hablar de parejas? Bueno, déjenme explicarles un poco por qué creo que tengo algo que aportarles. Creo que tengo algo que aportarles porque he vivido intensamente 7 décadas van ya. Y en esas 7 décadas he tenido múltiples parejas, múltiples matrimonios, múltiples fracasos, innumerables rechazos. Pero lo más notable de todo lo que he tenido es que he tenido muy buena comunicación con todas las personas que han pasado por mi vida. Y he hablado muchísimo, extensamente, del tema de las parejas. Y he hablado con muchas mujeres que han tenido conflictos de pareja y me han contado por qué ellas creen que no funcionaron sus relaciones. Y eso me ha llamado tanto la atención que hasta escribí un libro sobre esto. Porque pensé que era importante organizar todo el material que se me estaba contando en un formato que permitiera entender mejor la realidad, porque muchas de estas personas cuentan eso a amigos, amigas o a nuevas parejas, pero se queda allí, se queda en la anécdota. Y entonces con esta serie de programas lo que quiero es que quede en una forma más organizada a través de estas pláticas que estoy haciendo con ustedes en movimiento, donde converso sobre muchos de los fenómenos que más me han llamado la atención. Como médico, pues no puedo menos que ver el fenómeno de la relación de pareja desde el punto de vista biológico predominantemente. Biológico y evolutivo, cómo llegamos hasta aquí. Por eso les he dado el preámbulo que les he dado, ¿no? Y cómo estamos ahorita y cómo creo yo que se están viendo las cosas, comparando lo que fue buscar pareja y tener pareja cuando yo tenía 14 años, cuando tenía 20 años, cuando tenía 30 años, cuando me casé por primera vez, cuando me divorcié por primera vez, cuando me casé por segunda vez, cuando me divorcié por segunda vez, cuando me casé por tercera vez. O sea, todas esas son experiencias y más que esas personales, son las experiencias que le he escuchado a tanta gente a lo largo de estos años en esta
en este afán que tengo yo por conocer más, qué mueve a la gente a formar pareja o a deshacerse de la pareja, qué funciona y qué no funciona. No le doy un tratamiento psicológico porque no soy psicólogo. Yo no voy a hablar de la psicología de la pareja. Yo voy a hablar simplemente, relatar situaciones que he visto y analizarlas como las analizaría un médico, que además de eso es ingeniero. O sea, mi visión de esto puede lucirles a ustedes mecanicista. Pero bueno, ese es mi background. Tampoco voy a hablar sobre historias románticas ni voy a hacer ningún tipo de confesiones. No me interesa confesar nada porque no he hecho nada que valga la pena y que haga noticias. Mis relaciones han sido bastante normales, como las de todo el mundo. O sea que nada de lo que yo diga puede lucir como, wow, ha pasado esto, ¿no? La mayoría de la gente que yo conozco y las personas con las que he tenido relaciones han sido personas bastante normales. Podríamos decir que es porque he tenido suerte, pero no creo que sea nada más que suerte. Yo creo que he escogido adecuadamente con quién iniciar o con quién intentar una relación de pareja. De manera que cuando ese proceso no se da, y voy a hablar extensamente de por qué no se da, termina bien, terminamos como amigos, a veces seguimos en contacto, a veces no, pero no hay grandes traumas que recordar, no hay ningún trauma que recordar, de hecho. Yo creo que yo nunca me he arrepentido de ninguna persona que yo haya invitado a salir. Afortunadamente, como les dije, o he tenido buen ojo o he tenido mucha suerte, pero ninguna mujer con la que yo haya salido me ha hecho sentir abochornado de llamarla, de salir con ella, de conversar con ella, de escuchar su historia o de apreciar otros valores que al principio no me fueron evidentes, ¿no? Y si muchas de esas relaciones no se consagraron en una relación matrimonial o más duradera, no fue por falla de ninguno de los dos, que esa es otra cosa que quiero insistir en esto de las parejas, que no todas las parejas se disuelven porque algo falla o porque hay problemas con uno o con otro. Voy a abordar el tema de cómo la relación de pareja es la convergencia de una serie de momentos, de intereses, de circunstancias que determinan que hay una mayor o menor probabilidad de que usted haga pareja. Hay veces que es la persona perfecta en el momento inadecuado. Hay veces que es la persona inadecuada en el momento perfecto. Hay veces que es la persona perfecta en el momento perfecto, pero el entorno no lo hace factible. O pasan circunstancias fuera del control suyo y del control de la otra persona que estropeó todo. Por ejemplo, la pandemia, ¿no? Yo me imagino cuántas parejas estaban listas a iniciar una relación de pareja hasta que vino la pandemia y todo el mundo tuvo que quedar en su casa y eso no permitió el momento, la continuidad necesaria para que la cosa siguiera bien como iba. Y no se pudo restablecer la magia del comienzo. Estoy seguro que los que han pasado por eso dirán, tiene razón este tipo, a mí me pasó eso exactamente, ¿no? Estaba yo ya listo para entregar un anillo, para casarme, para mudarme, y vino la pandemia y en Zoom se perdió el encanto. Interesante eso, ¿no? Como situaciones como esa. Claro, no todos los días hay una pandemia, pero sí, hay una serie de circunstancias que en un momento hacen que un par de personas que deberían estar juntas no pueden estar juntas. Las razones de salud son unas muy frecuentes. Y hay veces lo contrario, que uno se ve arrollado por una serie de eventos que lo llevan a una relación y uno ni sabe cómo llegó a eso. Ni sabe. Una cosa pasó tras la otra, tras la otra, tras la otra, y termina uno en una relación de pareja y cuando alguien le pregunta, ¿y cómo se conocieron ustedes? Y uno termina diciendo, si te cuento no lo crees. ¿O por qué te casaste? Francamente, no sé. Todas esas cosas las he escuchado.
y son realmente apasionantes porque revelan que el proceso es mucho más complejo que el que le guste a alguien, ¿no? Y yo creo que esa es una de las mejores cosas que ustedes van a sacar de todas estas conversaciones mías, va a ser la sensación de que es un proceso más complejo que el simplemente conocer a una persona, seducirla, enamorarla y prometerle matrimonio. Ojalá fuera así de fácil. Para nada, para nada. Es como las batallas. Todo el mundo sabe cómo comienzan, pero uno sabe cómo terminan, ¿no? Y entonces, para colmo, todas estas variantes que les acabo de decir varían en función del tiempo y el espacio. No es lo mismo el José de 18 años buscando novia que el José de 30 años buscando novia, que el José de 40 años buscando novia, que el José de 60 años buscando novia. O sea, la persona va a ir cambiando todo en general en relación a qué aspira a tener en esa compañera o en ese compañero de vida. No hay recetas, esa es otra cosa. No hay nadie que te pueda decir, yo te voy a conseguir una pareja. Lo más que te pueden hacer es que te presenten gente. Ah, no, eso sí es fácil. Presentarte personas que tú creas que tengan un buen chance de interesarse, eso sí. Pero de que eso haga viable la relación de pareja, para nada. Es más, una de las cosas más sorprendentes de este proceso de apareamiento humano es cómo hay grandes amores, grandes parejas, grandes relaciones humanas que se producen en contra de todo lo adverso. Uno dice, a esta gente le pasó todo para que no funcionara esta relación de pareja. No hubo cosa que no les pasara. Y sin embargo están juntos. Y tenemos lo otro, ¿verdad? Relaciones donde todo estaba a favor. Familia, dinero, objetivos, metas, nivel cultural. Ya les digo, pues, mandado a hacer. 3 años después se divorcian o se separan. Muchas veces nunca se llegan a casar. O 20 años después o 40 años después. Y uno dice, pero ¿qué pasó? Que no es nada más lograr conseguir la pareja apropiada para el momento y las circunstancias, sino mantenerla. Entonces voy a dividir esta serie de charlas en esos dos grandes segmentos. Cómo encontrar pareja con mayores probabilidades de que funcione la relación o la unión o el matrimonio si es que se quiere casar, y cómo mantenerlo después que logre ese compromiso. Son 2 etapas. Es como buscar trabajo. Una cosa es buscar otra cosa, el trabajo, y otra cosa es mantenerse en el cargo, mantenerse en el trabajo. Son 2 etapas totalmente diferentes. En la primera usted tiene que convencer a una persona y que esa persona también se convenza de que usted es el mejor compañero bajo las circunstancias en que se está. Fíjense este comentario que estoy haciendo, bajo las circunstancias. Uno de los actos más maduros que puede hacer uno es decir, yo me voy a quedar con esta pareja porque es la persona más probablemente capaz de formar una relación duradera y feliz. Esta otra persona es fascinante, es demasiado atractiva o es demasiado buen mozo, pero esto no va a funcionar como pareja. Lucimos bien, la pasamos rico, el sexo es extraordinario, pero quien crea que la relación de pareja es una cuestión netamente sexual es porque nunca ha estado emparejado más de 3 meses. Entonces, de estas cosas voy a hablar en los programas sucesivos. Ya me cansé de hablar de política y de economía. Entonces, como a mí me gusta tanto este tema, voy a tratar de relatarles lo que he observado, los cuentos que me han echado, etc. Ya hoy estoy por terminar este programa porque ya llevamos 55 minutos en esta plática, pero ya creo que les he dado un abreboca de lo que voy a hablar.
En el próximo episodio voy a hablar sobre el amor juvenil, ese primer amor, esa primera novia, ese primer novio, esa primera presentación de la pareja a la familia de uno. ¿Y qué factores en mi experiencia y en mi conocimiento de antecedentes de este tipo hace más viable las relaciones de pareja en esa primera etapa de la vida entre, vamos a decir, 18 años, para que no se sienta alguien que me estoy metiendo con menores de edad, 18 años hasta los 30 años, yo diría, esa década de los 20. De hecho, estadísticamente es la década en que se casaba más la gente antes. Ahora parece que eso se ha ido adelantando más. En el pasado, la mayoría, el pico de parejas entraba al matrimonio entre los 18 y los 25 años. Ahora creo que en muchos países está entre los 25 y los 30 años, con miras a prolongarse de los 30 a los 35 años. Los jóvenes están tratando de vivir más antes de adquirir el compromiso de vivir juntos, lo cual les demuestra la tendencia natural del ser humano a la experimentación. A sabiendas de cuando dice uno, yo quiero vivir más antes de casarme, le puedes cambiar la palabra de vivir y decir, yo quiero experimentar más cosas antes de casarme. Quiero tener más pareja, quiero haber tenido una mayor experiencia sexual antes de confinarme a una sola relación de pareja sexual, etc. Eso lo llamamos ahora progreso. Por eso es que la idea esa de pensar que una vez que uno se empareja con una persona y se casa, uno está obligado a pasar el resto de la vida juntos, como decían algunas religiones, hasta que la muerte los separe, es un crimen, porque si uno escoge mal, no hay ninguna necesidad de tener una cadena perpetua producto de una mala decisión. Entonces, esa es una de las razones por las cuales hoy hay tanto divorcio. Así que yo estoy bastante de acuerdo con los jóvenes que están proponiendo el matrimonio o la relación de pareja estable con compromiso hasta un mayor grado de madurez, de conocimiento de sí mismo, de quiénes son, de qué quieren, de una estabilización y de un conocimiento de mayor variedad de personas. Eso de casarse con la primera persona que le mueve el piso a uno no es una buena práctica, luce muy romántico. La sexualidad, perdón, el mundo romántico de las parejas ha hecho mucho alarde del amor como la principal motivación para unirse en pareja. Pero no, lamento traerles la mala noticia de que no lo es necesariamente el estar enamorado o tener mucho amor por alguien si esa persona es inaceptable o no es la apropiada. Porque uno se puede enamorar de una persona inapropiada. Nada evita que usted se enamore y desarrolle un afecto enorme por el peor hombre que usted vaya a tener en su vida o la peor mujer que usted haya podido encontrar en su vida. Por lo tanto, el amor, por muy intenso que se sienta, no es una garantía de que usted le va a ir bien en una relación de pareja. Bueno, ya llegué. Mañana seguimos con estas conversaciones de movimiento. Que tengan ustedes muy buenas noches. Stop recording.